Grupo Cero Televisión. Estamos en el marco del seminario Sigmund Freud de los viernes en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Estamos en Madrid, en España, en vivo y en directo, muy vivos y muy directos. Y dentro de nuestra programación de clases abiertas una vez por mes, abrimos el espacio de formación de los psicoanalistas, que nos formamos en el grupo de los viernes, lo abrimos al público. Y uno de los integrantes, pues nos toca la labor de preparar la clase y hacerla abierta a todos ustedes. En el caso de hoy vamos a trabajar un texto de Sigmund Freud que se va a publicar a posteriori tras la muerte de Freud, no se publica durante su vida, pero que adquiere un gran interés también por ser un estudio psicológico de un personaje público, pero en cuanto digamos estudio psicológico de un presidente de los Estados Unidos, todos diríamos, no será. Es Thomas Woodrow Wilson, el estudio psicológico que realizó Sigmund Freud, pero que nos puede traer alusiones a otros personajes que tal vez por la historia reciente nos han tocado más. Pero la cuestión que nos sirve es ver cómo se aplican los fundamentos psicoanalíticos, ya que se trata de un estudio que realiza Sigmund Freud, cómo se aplican a las características personales de un personaje determinado. En este caso, como ese personaje había fallecido, Freud no pudo realizarle entrevistas, no pudo contar con la asociación libre de ese paciente, no lo podemos llamar como tal un estudio psicoanalítico de mi caso, ¿no? Sino que es sobre las referencias que llegaron a Freud de ese personaje, de su curso vital, con los elementos que dispuso, pues él elabora pues lo que llama estudio psicológico que pone en relación sus conocimientos teóricos del psicoanálisis de nuestro aparato psíquico con las características aparentes de este personaje y que nos resulta muy útil porque nos dice no es el único que históricamente reúne unas condiciones particulares y dadas o a pesar de esas condiciones particulares desempeña un papel muy relevante en la sociedad. Este trabajo que hoy exponemos a Freud le lleva 10 años ver la luz, ¿no? que diera la luz. Y es un trabajo que realiza Freud a petición de otra persona. Se realiza en colaboración con William Bullitt, que era un diplomático y escritor que quería comprender la personalidad de este presidente de los Estados Unidos, de Thomas Woodrow Wilson, y que contacta con Sigmund Freud y se convierte en su paciente y amigo, este señor Bullitt, ¿no? Y bueno, se ponen a trabajar juntos y elaboran un texto importante que, como digo, no se publica en la vida de Sigmund Freud, se publica con posterioridad y también en el tiempo del desarrollo de este trabajo pues hay algunas desavenencias entre el propio Freud, lo que él había escrito, que no estaba de conformidad con lo que consideraba Bullitt. Entonces también está ese texto un tiempo parado y luego Freud pues hace alguna modificación para que pues, estuviera más conforme su socio de publicación, ¿no? Entonces se va a publicar esta obra, comienza en 1932 a trabajarse, en los últimos años de Sigmund Freud, pero se va a publicar en 1967. Ya se había muerto la viuda del señor Wilson, del presidente Wilson, y también había muerto Sigmund Freud. ¿Quién es este señor? Thomas Woodrow Wilson. Fue un político, académico y abogado estadounidense que se desempeñó como el 28º presidente de los Estados Unidos desde el año 1913 a 1921.
Fue miembro del Partido Demócrata y también fue presidente, anteriormente a ser presidente de los Estados Unidos, fue presidente de la Universidad de Princeton. Y también fue gobernador de Nueva Jersey y va a ganar las elecciones presidenciales en el año 1912. Es decir, hay un recorrido personal donde él no tenía las aspiraciones políticas o llegar a ser presidente, tenía otras intenciones, pero su curso vital pues le va a llevar a ese lugar de la historia. Como presidente de los Estados Unidos, cambió la política económica y condujo al país a la Primera Guerra Mundial en 1917. Llevó a cabo una política exterior intervencionista en Iberoamérica, orientada a cambiar la opinión pública estadounidense para intervenir en esa gran guerra mundial. En el año 1919, en la Conferencia de Paz de París, le es concedido, fíjense, el Premio Nobel de la Paz, como impulsor y arquitecto del incipiente proyecto de la Sociedad de Naciones. Woodrow Wilson fue clave en la creación del Tratado de Versalles, basándose en sus 14 puntos para una paz duradera. Dura hasta hoy la paz, hay una paz total, hay una paz total, incluyendo esa sociedad de naciones. Sin embargo, sus ideas, valga la redundancia, idealistas, chocaron con el deseo de los aliados de Estados Unidos, que no tenían ningún interés de ser unos pacíficos, sino que querían pues castigar a Alemania. Y aunque Wilson impulsó ese Tratado de Versalles, el Senado de Estados Unidos no lo ratificó por el aislacionismo y las disputas polémicas que había en ese entorno, dejando a Estados Unidos fuera de él y de la Sociedad de Naciones que él mismo propuso. Que también esto hace referencia a la propia personalidad de Wilson, porque él vivía en su mundo, pero claro, en su mundo no se hace lo que él quiere. Era un presidente dentro de un senado, dentro de una organización política, donde para que se lleven adelante las propuestas, pues hay que convencer o tener el apoyo suficiente para que eso se lleve adelante. Eso como luego a nivel de los aliados para que pudiera plantearse esos 14 puntos que él quería. Entonces, él tenía sus ideales, pero no hacía el trabajo para llevar adelante la realidad esos ideales, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, por qué vivía un poquito alejado de la realidad. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y fue muy punitivo con Alemania, perdiendo territorio y pagando reparaciones. Estados Unidos nunca, como hemos dicho, ratificó ese tratado ni se unió a esa sociedad de naciones que había impulsado Wilson, y ese Tratado de Versalles trajo consecuencias devastadoras, como sabemos, para Alemania, incluyendo enormes pérdidas territoriales y económicas, la drástica reducción de su ejército y un profundo resentimiento nacional. Estas humillaciones y dificultades sentaron las bases para la inestabilidad política, el auge del nazismo y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Wilson buscó un tercer mandato como presidente, pero sufrió un derrame cerebral severo en octubre de 1919, ese mismo año donde estaba todo el tema este. Y ese derrame cerebral le deja incapacitado. Freud introduce su estudio psicológico manifestando cierta antipatía hacia este personaje, justificada por considerar que un hombre capaz de tomarse las ilusiones de la religión tan al pie de la letra y de tener una relación tan estrecha con Dios no es apto para mantener relaciones con los mortales. Vamos a ver que sus relaciones con los demás eran regulares, ¿no? Wilson mostraba un total desinterés por los hechos de la realidad. Solo le interesaban sus propias intenciones. Esto no es un pecado, ¿no?,
Pero claro, si eres presidente de una nación, si representa un representante de un partido político, la realidad y las opiniones de los demás y el bienestar de los ciudadanos, etcétera, pues no es lo mismo, ¿no? El resultado es que cuando Wilson viene a Europa... Es un narcisismo extremo, ¿no? Porque, claro, Freud no tuvo oportunidad de un contacto analítico con él, por eso renunció a seguir escribiendo. Se lo pasó al otro político, ¿no? Pero él estaba totalmente en contra de toda la política y vida, ¿no? También el contexto es importante. Claro. Bueno, pero por eso hay tanto paralelismo con lo que estamos viviendo en la actualidad. Mucho paralelismo sin poder tener los elementos para hacer ese estudio, pero que no es el único caso donde hay un representante público narcisista en extremo y que no tiene contacto con la realidad y cuyas consecuencias de sus propuestas pues producen efectos en las generaciones duraderas. Lleva una psicosis el narcisismo. Pero por eso Freud no diagnosticó nada de eso. No fue prudente, digo que dentro de decir cosas relevantes, pero él trae la teoría y va explicando el desarrollo libidinal y va a definir también, dice, no hay una línea que separe lo normal de lo patológico, nos va a ir diciendo, él es respetuoso, nos trae los datos que ese personaje al ser público nos ha aportado. Un poco para nada, y además conociendo la obra de Sigmund Freud sabemos que es muy respetuoso a la hora de investigar pues eso, la vida íntima y exponer eso en sus estudios. Lo que nos interesa es el psicoanálisis, no la vida de Wilson, sino cómo el psicoanálisis nos permite pensar esos rasgos que en el desarrollo de un individuo desde su inicio, cómo puedan tener consecuencias en el ejercicio de su curso vital. De eso se trata, ¿no? Y por eso también el principal valor social y sanitario del psicoanálisis, ¿no? Cómo puede tener unos efectos beneficiosos en las personas donde, ¿no? Un trastorno como pueda ser eso puede ser curado, ¿no? Nunca aceptaría a Wilson a quien va a ser un loco. Entonces, ¿qué va a escribir Freud si no hay? Sí, tampoco lo sabemos, ¿no? Wilson durante toda su vida, desde la infancia, fue enfermo. Se enfermó en múltiples ocasiones y tuvo que venir, él vivía en Estados Unidos, como decimos, pero tenía ascendencia escocesa y cada vez que estaba muy enfermo venía a las Islas Británicas a reposar y descansar. No sabemos si no hubiera aceptado. La cuestión es que no fue así, ¿no? Meterlo atrás en algún lugar, a ver si es posible. Al bicho ese. Bueno, el resultado es que cuando Wilson viene a Europa, asolada por la guerra, para traer la paz, lo hace como un benefactor que quiere, pone el ejemplo Freud, que quiere devolver la visión a un paciente, pero sin conocer la estructura del ojo, ni haber aprendido los métodos para operar. Entonces, como tienes buenas intenciones, pero tus buenas intenciones pueden hacer más daño que si no las tuvieras, ¿no? Porque si no tienes un conocimiento sobre la realidad material con la que te enfrentas... Un charlatán, ¿no? Pues, era un experto orador, ¿no? La mayor pasión de Wilson fue las palabras, la oratoria. Vamos a ver en su historia cómo eso se inscribe. Entonces, tendencia a negar la realidad y negar la verdad. El estudio del personaje le fue generando a Freud, dice, poco a poco cierta lástima, como la que se siente por el personaje del Quijote, ¿no? Es decir, un personaje particular que tiene sus ilusiones, pero que vive en su mundo, ¿no? Que luego el mundo real es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, que habíamos dicho que había cierta animadversión al comienzo del estudio y luego va conociendo este personaje y bueno, se trata de un individuo cuya vida y obra tienen significación y eso hace posible e interesante la publicación de su estudio. Wilson, hemos dicho que en 1919, en octubre, le da un derrame cerebral, muere en 1924, un poquito después, 5 años después.
En este estudio no tenemos la intención de probar que era una personalidad patológica. No hay una línea que separe lo normal de lo patológico. Las inhibiciones y los síntomas neuróticos han llegado hasta cierto punto a ser comunes a todos los seres civilizados. La categoría entre normal y patológico es tan inadecuada como la antigua creencia de bueno o malo. Entonces, dice, los elementos de la constitución psíquica son siempre los mismos, en todos. Lo que cambia es la proporción cuantitativa de los elementos. Normal significa un promedio o cercano a promedio, y nuestro juicio sobre si hay que considerar patológico o no un rasgo de la personalidad o una acción queda determinado por si es dañino para el propio individuo o para la comunidad en la que se inserta ese individuo. Entonces tenemos que considerarlo de esa manera, ¿no? Cómo esa acción o ese rasgo de personalidad perjudica al propio individuo o a las personas con las que vive ese individuo. Locos, visionarios o víctimas de alucinaciones han desempeñado grandes papeles en todas las épocas. Seguimos teniendo claros ejemplos. Han sido capaces de alcanzar logros con la ayuda de la porción intacta de su personalidad, que las hay en todo. Es decir, todos los seres humanos, aunque haya un grado de enfermedad en una persona, siempre va a haber una porción saludable, intacta, en su ser, en su personalidad. A pesar de sus anormalidades, o precisamente en algunos, por esas anormalidades, han podido conseguir esos logros. Los rasgos patológicos de su personalidad, el refuerzo normal de ciertos deseos, la entrega a una meta sin sentido mítico, es lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo. Todos los datos que quisiéramos conocer solo podríamos tenerlos si Wilson estuviera vivo y hablara. Entonces, bueno, hemos dicho que eso no es el caso. El hecho central de la infancia de Wilson va a ser la relación que tiene con su padre. Su padre fue la figura más grande de su juventud. Un gran amor les unía, admiración y respeto. Representaba todo lo que su hijo deseaba ser y no podía. Wilson no creció más allá de esta identificación con su padre. Wilson nace en 1856 en Virginia, Estados Unidos, en la residencia del pastor de una iglesia presbiteriana. Su padre era pastor de esa iglesia. Joseph Ruggles Wilson, su padre, y Janet Mary Woodruff. Su nombre Tommy era el nombre de su abuelo, que también era pastor y tenía origen escocés, como hemos dicho. Tiene dos hermanas mayores, Marion de 6 años mayor que él y Annie de 2 años mayor que él, y va a tener también un hermano 10 años después de su nacimiento, con el que va a tener poca relación. Con su hermana segunda tiene bastante relación y con su hermano pequeño tiene poca relación a lo largo de su vida. Pero la relación que va a tener va a ser como la de un padre con un hijo, ¿no? Wilson va a ser un poco de padre con el hermano, pero va a haber siempre una cierta hostilidad que luego vamos a ver reflejado en el largo historial de este caso, en otras relaciones con personas más jóvenes a Wilson, que él toma como hijitos, pero con los que luego, de llevarse muy bien, pues va a torcerse la cosa y los toma como traicioneros, ¿no? Va a ponerles la cruz a esos personajes. Les va a pasar en varias oportunidades que tiene ese tipo de relación con alguien más joven y con el que luego, pues, por algún motivo, pues, se enemista, ¿no? Y que, ¿no?, pudo deberse a ese sentirse traicionado por sus padres, que le trajeron ese hermanito que él no esperaba, ¿no? Thomas Woodrow Wilson era pequeño y enfermizo, su vista era deficiente y comenzó a sufrir problemas digestivos que le atormentaron durante toda su vida. Era tan enfermizo que sus padres no lo enviaron a la escuela. No supo leer hasta los 11 años. El pequeño Tommy idolatraba a su padre, que tenía pasión por las palabras y a su vez por su propio hijo, ¿no? El padre también estaba ahí muy enfocado con su hijo y vamos, era su gran proyecto.
El pequeño Tommy interiorizó las enseñanzas de su padre tan profundamente que jamás dudó de la verdad exacta y literal del presbiterianismo. Dios era el origen de la fortaleza para todo hombre. Su padre esperaba que su hijo fuera pastor también. Vamos a ver que ahí va a haber la primera camino que nos sigue Wilson. En tiempos de crisis, que entendemos que en su vida fueron varios, se sentía guiado por un poder inteligente que estaba fuera de él. No podía dudar de la religión, dudar hubiera sido dudar de su propio padre, y para él era un Dios. A partir de su niñez, Wilson se inclinó a vivir en un mundo de frases y no de hechos. Por eso era fácil para él deformar, olvidar, inventar, si la verdad entraba en conflicto con sus deseos. Su padre le confiaba todo lo que pensaba, le leía diariamente y le hablaba incesantemente. No permitía que el niño pronunciara un término incorrecto o pronunciara una oración descuidada. Y el niño comenzó a amar las palabras tanto como su padre, no era un repetidor y estaba todo el día obsesionado con los discursos. El padre mantuvo a su hijo hasta los 29 años. El primer recuerdo del que habla Wilson es estar de pie junto al portón de la casa de su padre a los 4 años y escuchar que alguien decía que Lincoln había ganado y que habría guerra. Percibió la excitación y corrió a preguntarle a su padre eso qué significaba. Su descarga psíquica principal era a través de la sumisión directa a la voluntad de su padre. Hacía lo que el padre le dijese y se abstenía de lo que éste desaprobaba. Aceptaba sin cuestionar las ideas de su padre. Dice que ya de muy mayor seguía llamando a su padre y consultándole todo. Y su padre era el que le decía lo que tenía que hacer. El resultado era un superyo tan exaltado que nunca podría satisfacerse, nunca iba a estar al nivel de las exigencias, nunca había hecho lo bastante. Hasta que tuvo 40 años Wilson, nunca tomó una decisión sin consultarla con su padre. Su cuerpo, como hemos dicho, era un poquito enfermizo, ¿no? Entonces eso le ligaba a la relación con su mamá, que era la que lo cuidaba. Quería ser como su padre, pero ¿no? Su madre le representaba ese lugar del cuidado. Su actividad y algo de su pasividad hacia la madre parece haber pasado en una etapa temprana a las hermanas mayores, en especial a esa hermana con la que se llevaba 2 años y que va a ser también un representante para él como una mamá. Y eso luego va a pasar a Wilson va a tener 2 esposas, sus 2 únicas relaciones con mujeres, y las 2 van a representar, la primera esposa es una madre calcada a su mamá, exactamente igual, una hija de un pastor, y igual, está totalmente entregado a ella, y la segunda más o menos, ¿no? Es decir, que va a pasar de esa relación de la madre a la hermana y de la hermana a su esposa, ¿no? Wilson se identificó con su padre en un grado extraordinario. Pensaba sus pensamientos, hablaba como él, lo adoptaba como modelo por completo. Despreciaba los hechos como su padre despreciaba, lo que despreciaba su padre, ¿no? Llevaba su imitación hasta el punto de pronunciar discursos desde el púlpito a una congregación imaginaria. Se ponía en el granero y daba ahí sus oraciones. Cuando a los 13 años comienza su escolaridad y luego sus experiencias escolares, al principio eran malísimas, era mal estudiante, no hablan muy bien de él, y cuando se engancha es cuando puede hacer la camarilla de gente a través de sus palabras, ¿no? Tanto que fue el presidente del club, no sé si de béisbol o algo así, cuando nunca había jugado al béisbol. Pero era solo porque le soltaba, ¿no?, el relato, la teoría y no sé cuánto, y todos le seguían. Tenía ese poder con las palabras de convencer a los demás. Pero era el presidente del club deportivo sin haber practicado nunca ese deporte, ¿no? Es decir, hechos llamativos. A menudo, dice, cuando se vestía lo confundían con un pastor.
se vestía como un pastor, ¿no? Revivió la vida de su progenitor a una escala grandiosa. Los estudios no le interesaban, solo le interesaba aquello que estuviera relacionado con la palabra, donde se refugiaba lejos de la vida real. Su primera amistad intensa va a ser con un joven muy cristiano que seguía la carrera de pastor presbiteriano, ¿no? Ahí coincide con un momento de su desarrollo libidinal, en la pubertad, en ese momento donde hay cambios en la energía en el individuo y aumenta la hostilidad hacia el padre, que es propio de estas modificaciones de la edad. Y la va a resolver, en lugar de manifestar descontento, desagrado, desacatar las indicaciones del padre, no lo hace de esa manera, sino que lo va a resolver enamorándose de ese otro compañero, ¿no? Admirándole a él. Brooke va a ser como su amor de ese momento, ¿no? De esta relación se creyó en comunicación directa con Dios, y ahí quería él también, ¿no?, representar la palabra de Dios como ese muchacho lo hacía. Solo al elegir la profesión se va a negar a someterse a la voluntad de su padre por primera vez. Su padre, hemos dicho, quería que él fuera pastor también, pero él no. Él insistió en querer ser un estadista como el primer ministro británico Gladstone. Dice que tenía allí en su habitación postales o cartelitos con la cara de este político que admiraba y decía, yo quiero ser como este. La primera vez que quería ser algo diferente a su padre. Dice, ahora ese señor, ese representante, era un padre ideal, ¿no? Ya no era papá, ahora era Gladstone. Quiero ser como él, ¿no? Su gama de intereses era muy estrecha y dentro de ese campo concentró aún más su corriente libidinal, ¿no? Él hablaba el propio Wilson decía, tengo una mente de un solo carril. Solo me puede interesar una cosa, no dos. Le resultaba imposible dirigir su interés a más de un objeto intelectual por vez. El exigente superyo de Wilson lo condena a una permanente insatisfacción. Hemos dicho que era imposible, por más logros que consiguiera, ¿no? Consiguió ser presidente de la Universidad de Princeton cuando había sido un mal alumno, cuando casi no quería ser abogado. Terminó la carrera de abogacía con dificultad porque tuvo que en el último año abandonar porque estaba enfermo y no tuvo el diploma. Luego consiguió el diploma, abre un despacho con un compañero y lo tuvo que cerrar sin haber atendido a un solo cliente, ¿no? Su currículum era llamativo, ¿no? Entonces, ¿no? Fíjense dónde llegó. Pero su superyo no estaba satisfecho, no era suficiente. Él quería casi, ¿no?, liberar al mundo de la guerra. La excesiva cantidad de libido que cargaba su pasividad hacia el padre exigía salidas difíciles de encontrar y de retomar. Desde el nacimiento, en todos nosotros, actúa una fuerza en nuestro aparato psíquico que vamos a llamar libido, y que es la energía de Eros. Esta libido se almacena primero en el amor por uno mismo, ¿no? Decía Norma, el narcisismo es necesario, ¿no? Para nuestra constitución psíquica. Pero ese narcisismo original luego se tiene que modalizar para que existan los demás también, ¿no? Esta fase es claramente visible en un bebé. Encuentra en sí mismo todas sus fuentes de placer. En contraste con ese narcisismo primario está el amor objetal, ¿no? La libido por fin descubre que hay algo fuera y que es de su interés. La libido sale al exterior e invista los objetos, las personas, nuestros primeros amores, mamá y papá, pero luego va a haber otra cadena de amores, ¿no? Aquí hemos dicho el amigo Brooke, luego Gladstone, luego ¿no? El narcisismo es la primera morada de la libido y sigue siendo su hogar más duradero. En diferentes individuos la proporción entre amor narcisista y el amor objetal varía muchísimo. No existe nadie que carezca por completo de amor a sí mismo. Así que no es un insulto. Narcisista, bueno, todos tenemos que tener una cuota de narcisismo. Si nos pasamos, ya es demasiado, ¿no? Por otro lado, todo individuo, sea hombre o mujer, se compone de elementos masculinos y femeninos. Somos bisexuales, psíquicamente hablando.
El psicoanálisis ha establecido este hecho con tanta firmeza como en el aspecto químico decimos hay oxígeno, hay hidrógeno, hay carbón y hay otros elementos, ¿no? Aquí le hace un párrafo más extenso porque dice, claro, cuando el psicoanálisis plantea esa constitución bisexual del ser humano, parece un insulto. Dice, la gente se sentía insultada, pero tenemos que tomarlo como un elemento igual que como los componentes bioquímicos del organismo. Estamos describiendo algo que forma parte de nuestra constitución para la vida. Luego está el desarrollo de esos caracteres, pero tenemos que tomarlo lejos de los prejuicios y de esas, ¿no?, corrientes de opinión que lo llevan campos que no es el que corresponde para la ciencia. Cuando ya se ha vivido la fase primaria del narcisismo puro y los objetos amorosos han comenzado a jugar su papel, la libido empieza a cargar 3 acumuladores: el narcisismo, la masculinidad y la feminidad. Como expresiones de la feminidad vamos a considerar deseos caracterizados por la pasividad, sobre todo la necesidad de ser amado y además la inclinación de someterse a otros, que llegan al extremo en el masoquismo, que es el deseo de ser herido por otros. Por el contrario, llamamos masculinos a todos los deseos que se caracterizan por la actividad, como el de amar y el de obtener poder sobre otros hombres, de controlar el mundo exterior y alterarlo de acuerdo con los propios deseos. Es decir, asociamos masculinidad con actividad y feminidad con pasividad. Entonces, está claro que somos bisexuales, es decir, pasivo y activo están como elementos en todos nosotros. Los objetos amorosos primarios que encuentra el niño, hemos dicho, son el padre y la madre, o los sustitutos que cumplan esas funciones. Sus primeras relaciones con ellos son de naturaleza pasiva. El niño es cuidado y acariciado, guiado por sus órdenes y castigado por los mismos. La libido del niño va a cargar entonces el narcisismo, la pasividad hacia la madre, la pasividad hacia el padre, la actividad hacia la madre y la actividad hacia el padre. Y comienza a descargarse por medio de estos deseos, ¿no?, a manifestarse en la realidad, a las acciones, las palabras, ¿no? El individuo empieza a existir. Al principio no hay conflictos, haya satisfacción en la descarga de todos sus deseos y no le perturba su incompatibilidad. Pero, hemos dicho, más adelante va a haber modificaciones en su carga. No es lo mismo un niño pequeño que cuando llega a la pubertad, que ciertas descargas no son suficientes, que necesita algo más, ¿no? Y ahí es cuando aparece, ¿no?, el conflicto entre la actividad que demanda con la madre y el papel que juega el padre frente a esa actividad, ¿no? Ahí el niño tiene que ser pasivo ante el padre, pero el padre le impide esa descarga de la actividad, ¿no? Cuando quiere expresar su actividad hacia la madre, se encuentra a su padre como obstáculo. El deseo de desplazar al padre llega a ser irreconciliable con el deseo pasivo hacia él, ¿no? Que habíamos visto que a Wilson le costaba manifestar agresividad, hostilidad, diferenciarse de su padre, ¿no? Era siempre pasivo respecto a él. Entonces, un conflicto entre estas diferentes corrientes de libido es lo que se produce en el llamado complejo de Edipo y que constituye nuestro aparato psíquico y que da lugar a nuestro desarrollo en la vida adulta, ¿no? Entonces, ahí el deseo de desplazar al padre llega a ser irreconciliable con ese deseo pasivo hacia él. Los deseos del niño están en conflicto y se obstaculiza esa descarga libidinal en todos sus acumuladores. Hemos dicho pasividad hacia la madre, pasividad hacia el padre, actividad hacia la madre y actividad hacia el padre. Dice, se dificulta esa descarga en esos acumuladores, excepto en el narcisismo. Un escape de esta problemática del complejo de Edipo, una manera de resolver es la identificación. El niño se identifica con el padre, ¿no? Es algo que realizan los niños varones. Satisface a la vez tanto los deseos tiernos como los hostiles. A partir de esa identificación con el padre, ¿no?, el yo se desarrolla y se desarrolla el superyo, y la identificación con el padre a partir de la actividad agresiva que todo niño tiene hacia el padre, ¿no?
Y estamos viendo que la feminidad, la pasividad de Wilson era mucho más fuerte que su masculinidad o actividad, que le costaba, ¿no?, esa actividad, esa imposición de su libido. Entonces, parte de su libido que cargaba la pasividad hacia el padre sobrepasaba la que cargaba la actividad agresiva. Y su yo empleaba el método de la represión para manejar ese conflicto entre su pasividad y su endeble actividad agresiva. Siempre que acontece la represión, pues acontece, ¿no?, el desarrollo de las neurosis, ¿no? Una parte se almacenó en el superyo, ¿no?, de esa agresividad, pero no se descargó jamás a través de hostilidad hacia el padre. A Wilson le resultó difícil mantener relaciones amistosas con hombres de intelecto o posición superior a él. Así se peleó con el anterior presidente de Princeton y con otros personajes que a lo largo de su historia académica o política pues eran rivales directos o superiores. Ahí se llevó a muerte y además, como hemos dicho, son personajes que cuando hay un obstáculo, eso precisamente les motiva a vencer ese obstáculo, ¿no? Y ahí en Princeton tuvo, ¿no?, una campaña especial de eliminar al rival que había y de sobrepasar y proponer lo que él quería conseguir para Princeton, ¿no? Que era como querer ganarlo, pero evidentemente eso mismo no lo había hecho con el padre. Lo podía hacer con otro que representara un lugar equivalente al padre, ¿no? Pero nunca pudo tener superiores, ¿no? No podía tener, y hemos dicho que con los más jóvenes también tenían problemáticas, ¿no? Prefirió rodearse de mujeres o de hombres más jóvenes que él o inferiores. También una cosa interesante es que el niño no se va a identificar, hemos dicho que resuelve ese conflicto edípico, lo va a resolver identificándose con el padre. Dice, pero no es con el padre real, sino es con el padre idealizado. Es como un dios para él, ¿no? Entonces es un padre que no es real, ¿no? Las debilidades y faltas se niegan. Ese personaje con el que se identifica no tiene ninguna debilidad. Así es como aparece ante el niño, ¿no? Ese padre todopoderoso, omnisciente, virtuoso de la niñez se transforma en un poder psíquico interno al que llamamos ideal del yo o superyo, que forma parte de nuestro aparato psíquico, pero que si está exaltado nos hace la vida muy difíciles, ¿no? El superyo se manifiesta durante el resto de la vida mediante órdenes y prohibiciones. Su papel negativo de prohibir es conocido con el nombre de conciencia moral. Su papel positivo es ordenar, tal vez, ¿no? Ordenar nos ayuda, ¿no?, a tener aspiraciones conscientes e inconscientes. A partir del deseo insatisfecho del niño de matar o de eliminar a su padre, surge esa identificación con él, ¿no? Pero, como digo, a veces ese superyo que tiene que estar instalado en nosotros y que es heredero de ese complejo de Edipo, si adopta un papel exaltado, pues le plantea aspiraciones difíciles de sostener para el individuo, ¿no? Entonces el propio individuo, identificado con ese padre exaltado Dios, él mismo se vuelve Dios. La cantidad de libido que carga esta identificación llega a ser tan grande en algunos seres humanos que pierden la capacidad de reconocer la existencia de hechos que les son contrarios en el mundo real. Esta identificación, dice, tuvo una influencia en los días cruciales de la vida de Wilson. Por ejemplo, en esa conferencia de París, ¿no?, que dijo había ganado una batalla y anunció que el Tratado de Versalles era la paz absoluta que se había propuesto establecer. Por lo menos, dice, 14 veces en la vida de Wilson, la nerviosidad, la dispepsia y los dolores de cabeza se volvieron tan graves que interfirieron seriamente en su trabajo. Es decir, tanta exigencia, su cuerpecito no lo podía soportar. De los 18 a los 28 años pasó casi todo el tiempo siendo cuidado en la casa de su padre.
Entonces el conflicto no era físico, era psíquico, entre su feminidad y su exaltado super yo, que le exigía que todo fuera masculinidad y no podía. Adaptarse al mundo real es una de las tareas principales de todo ser humano, ¿no? Pero no es tan fácil. Esa hostilidad hacia el padre es inevitable en cualquier niño que tenga la más mínima pretensión de masculinidad, es decir, que también no tiene que, en su propio crecimiento, establecer su propia identidad y sus propias diferencias y su propio pensamiento, ¿no? La vida psíquica del hombre es extremadamente complicada. Ninguno de los deseos de la libido puede tener plena satisfacción en el mundo real. Solo el hombre que alcanza una adaptación total llega a ser un humano normal. Todo yo humano es el resultado del esfuerzo por resolver este tiraneamiento interno, ¿no? El yo, otro elemento de nuestro aparato psíquico, hemos hablado del superyo, el yo es el que media, ¿no?, entre las tendencias provenientes del ello, de nuestra parte pulsional más inconsciente, y entre el superyo que hemos dicho que representan esa conciencia moral y esa identificación paterna. Emplea 3 mecanismos para gestionar los conflictos psíquicos, entre la necesidad de descarga de esa energía libidinal que hemos dicho que tenemos todos nosotros y esas tensiones entre la realidad y nuestro superyo. Uno de esos mecanismos es la represión, que hemos dicho que Wilson la usó, ¿no?, su aparato psíquico, que niega el deseo y lo relega al inconsciente, como si no existiera. Otra es la identificación que hemos visto, que trata de transformar al yo en objeto deseado. Y la sublimación, que da al deseo instintivo una satisfacción parcial, sustituyendo el objeto inaccesible por otro relacionado que no es reprobado ni por el superyo ni por la realidad. La represión, he dicho, es el menos eficaz de esos mecanismos, ya que cuando se aplica no consigue eliminar la demanda instintiva, sino que la relega al inconsciente y ahora eso sigue funcionando desde el inconsciente y produce la neurosis, ¿no? Es el menos eficaz de estos 3 métodos, ¿no? Como hemos dicho, el niño reprimía ese impulso hostil hacia el padre que era normal y le acarrea que en la vida adulta pues va a tener relaciones hostiles con aquellos que ocupen esos lugares equivalentes al lugar de la autoridad o del padre. La identificación, ¿no? El hombre cuya pasividad hacia el padre no puede encontrar ninguna descarga directa se ayuda de una doble identificación. Se identifica con su padre y a la vez encuentra un hombre más joven con quien se identificará él mismo, ¿no? Entonces trata a ese joven como su padre le trataba a él. Dice que esto exige que uno tenga un hijo. En el caso de Wilson tuvo hijas, se quedó sin ese hijo y por eso buscó otro jovencito, ¿no? Una identificación con la madre surge de la pasividad hacia el padre. Cuando en la época de la disolución del complejo de Edipo, el niño deja de lado a su madre como objeto amoroso, transfiere, como hemos dicho, una parte de los deseos hacia ella, hacia otras personas, ¿no?, otras mujeres. Hemos dicho que lo hizo ¿no?, transfirió hacia su hermana, hacia primas, porque intentó casarse con una prima, pero le rechazó y eso lo llevó fatal Wilson, tanto que cambió el orden de sus apellidos, porque su apellido era Thomas Wilson Woodrow, y él cambió en ese momento su apellido por Thomas Woodrow Wilson, ante ese desamor. Dice luego, creo que ahí a posteriori despechado fue a la casa de un familiar o algo así, y en esa casa del familiar conoce a esta que va a ser su mujer, ¿no? Se enamora de esta chica y ahí se busca un caminito a esa necesidad, ¿no? El niño compensa la pérdida de la madre, ya que no puede satisfacer sus deseos con ella, identificándose con ella. Y dará a otros hombres que lo representan a él cuando niño una parte o gran amor que él recibía de su propia madre, ¿no? Que ahí en la historia de Wilson pues va a haber eso,
por ejemplo, su último, no sé si era secretario o ayudante, él estaba, cuando se muere su primera mujer, está muy deprimido y de repente, pues bueno, conoce a otra y estaba en medio de toda esta situación bélica y tenía que venir a Europa a solucionar eso, pues dice que él estaba, primero que en la Casa Blanca no se hacían bailes, no se reunía con nadie, estaba en su despacho todo el tiempo, pero cuando conoce a esta segunda persona, estaba todo el día, su único interés era conquistarla. Y entonces él le decía a su joven ayudante lo que tenía que hacer y el otro estaba aquí en Europa intentando encontrarse con los presidentes diversos en lugar de hacerlo él. Él estaba en lo suyo. Y además ese asesor suyo, que tenía que hacer el papel que no hacía Wilson, era casi el que asesoraba a Wilson de lo que convendría hacer. Entonces, que estaba totalmente apartado de la realidad y ocupado en conquistar a esa segunda mujer, que tenía poco contacto real. Ese tercer método que hemos dicho, la sublimación, que tiene que ver con la salud, con una descarga libidinal conveniente para el ser humano. Es el tercer método empleado por el yo para resolver sus conflictos y hemos dicho que involucra el reemplazo de esos objetos originales, ¿no? Yo no me puedo casar con mi mamá, no me puedo casar con mi papá, o no lo puedo. Entonces esa libido que pongo ahí tengo que ponerla en otro lugar, ¿no? Reemplazar otros lugares, ¿no? Esa energía libidinal, ponerla en otro lugar que no sea desaprobada ni por su super yo ni por la realidad, en los lugares convenientes. Se logra por la transferencia de esa libido de un objeto a otro. El niño desvía una parte de su libido, hemos dicho, hacia sus hermanas, hacia primas, hacia otras mujeres que están fuera, ¿no? Pero muchos impulsos hostiles instintivos que tienden a destruir el matrimonio se aferran también a esas relaciones maternales. En el caso de Wilson fue así, su amor a su segunda hermana, luego a su prima, luego a su primera mujer, ¿no? Su libido no se desligó completamente de su madre hasta después de casarse, a los 17 años más tarde. Claro, la intensidad de la libido de cada uno es diferente. Algunos poseen una libido tremendamente poderosa y otros una libido muy débil. La libido siempre estará dispuesta a abandonar una sublimación si puede encontrar otra más parecida a su objeto original. Wilson se apartaba del contacto real con hombres y acontecimientos. Era una persona muy ordenada, nunca fumó, no bebía alcohol, sufría una dieta rígida. ¿Cómo? Me acuerdo de algo que dice, no fuma, no bebe alcohol, la carrera no le gusta, ¿no? Sí, era más aburrido que todas las cosas, ¿no? El rasgo de su vida física era su tendencia al colapso nervioso, ¿no? Su mente fue toda la vida de un pastor presbiteriano del norte de Gran Bretaña, ¿no? 4 veces después de los colapsos se fue a Islas Británicas a curarse, a descansar, a alejarse de todo. Todos sus placeres estaban relacionados con el uso de la palabra. Como digo, era virgen hasta que se casa. Y solo va a tener relación con su primera mujer y la segunda, nada más. ¿No? Cuando Wilson escribía "soy demasiado intenso", lo que indicaba no es que poseía una libido poderosa, sino que tenía dentro de él un conflicto sin resolver entre deseos opuestos. Y no es que sus deseos fueran fuertes, sino que su yo no había logrado una solución satisfactoria al complejo de Edipo. Sus relaciones con los hombres siguieron sin arreglo durante toda su vida, produciendo conflictos que lo agotaban. Sus relaciones con las mujeres estaban solucionadas. Hemos dicho, encontraba una madre sustitutiva y ya no necesitaba nada más. Pero claro, con los hombres era político. Estaban ¿no? todo el tiempo en relación con, pues siempre tenían problemas. Que si lo amaba profundamente a su ayudante, hasta que lo odiaba profundamente, ¿no? Cualquiera que tuviera autoridad sobre él era sustitutivo del padre y heredaba esa hostilidad reprimida hacia él. En su inconsciente no se convirtió en un hombre mayor hasta que murió su padre, ¿no? Cuando éste muere, reemplaza a su padre por sí mismo. Su adicción a la oratoria aumentó y su necesidad de un amigo al que amar se convirtió en algo
imperativo y su interés por la religión aumentó. Es decir, peor. ¿Y cómo un hombre así pudo llegar a ser presidente de los Estados Unidos y tener tanta influencia en la política internacional? ¿No? Para Freud, la personalidad neurótica de Wilson se adaptaba bien a los requisitos de la época. Primero América y luego el mundo necesitaban un profeta que pudiera hablar como si fuese el vocero de Dios sobre la tierra. Cuando ingresó en la Casa Blanca, Wilson llevaba una sonda gástrica para aspirar las secreciones ácidas de su estómago. Tenía preocupaciones económicas. Su ignorancia del mundo le permitió emplear la política exterior más libremente que la interior para la expresión de sus deseos inconscientes. En su inconsciente se había identificado con el Jehová hebreo, que se deleitaba en destruir a sus enemigos, y su superyo estaba constantemente exigiendo que se convirtiera en el gobernante del mundo. Pero, por otro lado, su sensación de responsabilidad hacia el pueblo americano también estaba apoyada por una fuerza inconsciente. Quería servir a la humanidad como el príncipe de la paz. Deseaba la guerra y deseaba la paz. Al mismo tiempo, mientras Europa se debatía en un conflicto, él estaba más interesado en conquistar a su segunda esposa y delegaba el trabajo en su joven ayudante, al que a la vez consultaba sus decisiones. Sabía que el pueblo americano no quería ir a la guerra y, sin embargo, condujo al pueblo estadounidense a la guerra como aliado de Inglaterra. Ganar la corona real de príncipe de la paz se volvió, en otoño de 1915, para él en el objetivo de su vida. Hay un poquito de ese personaje, Thomas Woodrow Wilson, y de ese estudio psicológico que es muy extenso y un poco resumido ahí, ¿no? Que ahí pone muchos ejemplos de su vida académica, de sus proyectos y cómo lo desarrolla y de esos sustitutivos del hermano y del padre, bueno, todo ese trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué piensan? A ver. Estamos gobernados por gorilas. Por gorilas, ¿no? No, es interesante esto de que hay una necesidad en la sociedad que hace surgir como emergente a un loco, ¿no? Y que lo gobierne los mismos. Claro, pero lo que seduce es el narcisismo. ¿No? Su extremado narcisismo sedujo a todo el mundo. Pero también una necesidad en la sociedad, ¿no? Como hay una necesidad en el grupo familiar de que haya un emergente sobre el que se depositen todas las ansiedades. Porque fíjate lo que pasa en mi país, en América, en Argentina. Hay otro loco en el poder, entonces lo votaron. Entonces hay una necesidad, ¿no? Porque habría que ver esta cuestión de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? En tanto, bueno, el psiquismo gira, ¿no? No es estanco. Pasa por todas las neurosis, por todas las psicosis. Ahora, ¿cuál es el grado de normalidad, no? ¿Qué es normal? Habría que preguntarse qué es lo normal. No sé qué es lo normal, pero padecer de esa manera es neurótico, es totalmente neuropatológico. Se puede también vivir sin padecer de esa manera. Claro, porque si uno diría, es muy normal ver la realidad tan cruda como es, si no tiene unos ideales, un poco de utopía o de locura, digamos, se deprime o no cambia nada, es decir, que un ápice de tener alguna ilusión proyectada en el futuro hace que uno haga cosas para intentar conseguir eso, ¿no? Es decir, esa fuerza del deseo genera que otras personas quieran también sumarse, pero claro, un deseo que tenga en cuenta algo de la realidad o que incluya un proyecto, que incluya también, por ejemplo, aquí en este país, que pueda haber opiniones diversas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el papel de un presidente que ha conseguido un gobierno
con opiniones muy diversas y conseguir la confluencia para llevar adelante ciertas propuestas a pesar de las diferencias. Es decir, que algún arte de moderar su narcisismo en pos de un narcisismo de continuar ese proyecto muestra cierta flexibilidad con respecto a otros que todo es machacar a las opiniones diferentes, ¿no? No aceptar las pequeñas diferencias, en realidad no poder soportar al otro diferente, porque mira lo que hacía cada vez que se enfrentaba con alguien que podía haber sido tu maestro, no, él rivalizaba. Y lo mataba, no quería saber nunca más. Claro, y todo por no aceptar la hostilidad hacia el padre. Cuando no aceptó la hostilidad hacia el padre, la desplazó hacia otras relaciones que son sustitutivos de esta figura paterna. Al padre lo adoraba y la parte hostil de la relación con el padre la transfería a otros grupos. Claro, la normalidad sería psicoanalizarse, ¿no? Porque tú decías antes, tumbar a Trump en el diván. Si Trump se tumbase en el diván y empezase a hablar, pues entonces ahí quizás se miraba en el espejo, ¿no? Y empezaba a flexibilizar un poquito. Pues como Wilson, un poco su aparato psíquico, trabajar sus... Claro, pero en ese sentido hay que preguntarse cómo esa sociedad ha podido llevar al gobierno a un personaje así, ¿no? Y además es que es repetitivo, además un ¿no? personaje que tiene una determinada edad donde ya además de su narcisismo ya le da igual todo, porque le da igual todo lo que pase, ¿no? Se muestra totalmente una falta de generosidad por las generaciones futuras o por la diversidad importante, ¿no? Pero hay países, ¿no? Como decíamos, es algo también de la sociedad o del país, porque hay países como hay que esa tendencia a elegir a ese tipo de presidentes, ¿no? Narcisistas o incluso rozando lo patológico, ¿no? En positivo. Hitler, otro loco. No hay como una repetición en la historia. Gobernando el mundo, pero también la sociedad lo aplaudió. La sociedad lo llevó a... Claro, ¿viste? Entonces hay un emergente ahí social. Para no... Como que la locura... Pero claro, la locura está en todos nosotros, o el narcisismo, la agresividad, ¿no? Está en todos nosotros, no solo le pasaba a Wilson, sino forma parte de nuestra constitución psíquica. Sí, pero hay una gradación. Claro, es lo que hagamos con eso, ¿no? Y es la cantidad, ¿no? No, es que, bueno, para que alguien se considere como que está enfermo, es que no está, no puede estar bien, o sea, no sé cómo expresarme, pero los grupos de seres humanos también están enfermos. Entonces, o están trastornados, o están desequilibrados. Entonces, claro que puedes votar a Hitler, puedes votar a Mussolini, puedes votar a quien sea, porque tú tampoco estás bien. Tú estás en una sociedad, la comunicación no verbal existe, tú estás en una sociedad en la que las comunicaciones van por ahí, y eso está bien, porque no estás bien tú. Entonces, dentro de tu escala, eso es bueno. Y entonces prosperan ese tipo de perfiles. Y no es raro, es lo normal. Bueno, es lo que se repite, ¿no? Es normal eso, no lo es extraño. Es que es la normalidad, es Bueno, pero hemos dicho que la normalidad también la define como algo que no haga daño al propio individuo, la comunidad a la que pertenece, ¿no? Claro, la normalidad, como la define el psicoanálisis, también es esa flexibilidad para utilizar todos los mecanismos que están en juego en el aparato psíquico. Bueno, y aquí en Woodrow vemos que es muy limitado, ¿no? Es muy inflexible. Inflexible. Porque solamente tenía la idea fija de ir allí, solamente podía tener una relación a la vez, no, ahí lo dice, ¿no? Una sola línea de pensamiento, no se movía. Entonces, no, qué extraña esta cuestión, porque fundó su potencia en su impotencia, y eso también es una característica de lo humano, existe eso, ¿no? Hay personas como este presidente, por ejemplo, su potencia la funda en su impotencia. Por ejemplo, hace poco Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, salía en el periódico hablando de Vladimir Putin, y decía,
dice, yo me voy a reunir, cuando me reúno con él tengo que estudiar muchísimo. Dice, porque este señor es que lo sabe todo, Claro. todo. Dice, es que no es un cualquiera, es que el tipo está enterado de todo y tú tienes que ir, tienes que ir, pero... Es decir, que a veces denostamos a personajes también narcisísticamente. No porque el personaje no tenga cualidades, sino porque no soporta sus cualidades. Porque hay personajes que representan también lugares de poder, pero con las cualidades que tienen, ¿no? Que podemos estar de acuerdo con ellas o no, pero hay también personajes con unas cualidades excepcionales. Y la tipa esta, que es un personaje... Sí, pero que llegar al poder no depende de las cualidades, como hemos visto. No, depende de ciertas condiciones, sí. Digo que incluso a pesar de la neurosis se llega a lugares de poder. Sí, sí, sí. También Sí, que el la amor... neurosis no es una excusa para no Claro, conseguir las exactamente. cosas. También el amor incondicional de la madre le lleva a un narcisismo, ¿no? Digo que sentirse Claro. amado por la madre te puede llevar a cualquier lugar. Como te sientas despreciado por tu madre, vives como un miserable. Pero eso es una cuestión psíquica, no tiene que ver con cómo te haya tratado tu madre, tiene que ver con cómo lo hayas vivido tú. ¿No? Digo que eso también... Pues otra cosa interesante que dijiste sobre la libido como energía sexual. Está quien tiene más y quien tiene menos, ¿no? Es siempre la misma libido en todos los individuos, ¿no? Hasta ahí en psicoanálisis Lacan dice, hay quienes, los psicoanalistas tienen boca grande o boca chica. Es decir, cómo le sale la cosa pulsional, pero depende también de cada uno, ¿no? Hay gente con... Si quieren hablar en voz alta y conectan con todos, si sean maleducados, no se puede hablar en una clase donde se está hablando en voz alta, en voz bajita, cuchicheando. Pero eso no es el mal educado. No, sí, sí. Si quieren hablar, pidan la voz y hablen en voz alta para todos. Estamos hablando entre... No, es que no se puede. Después, cuando salgan, cuando termine la clase, ¿no? No, perdona, no comparto tu opinión. Bueno, pues yo tampoco la tuve. Y no es una opinión. Bueno, lo que sea. Es una orden. No, son mínimos pactos de convivencia, es una clase. Sí, una normativa. Una clase. El pueblo alemán con Hitler no hizo nada. Cuando empezaron las matanzas, de la masacre y el holocausto contra judíos, no hizo nada. Hay una película buenísima, hay varias, pero una sobre el juicio de Nuremberg, que creo que hay varias películas, esta Navidad vi una de ellas, donde se juzgaba, ¿no? Un juez norteamericano venía a Alemania para juzgar a varios jueces alemanes. Pero lo interesante era ver cómo era de alguna manera el pueblo, ¿no? Esos jueces representaban al pueblo y cómo el pueblo también no había querido hacer frente a eso que estaba viendo y que no quería ver. Que no era solo Hitler el que lo hacía, sino que el pueblo también estaba consintiendo o deseando que se hiciera eso que se estaba haciendo, ¿no? Entonces la película también pone eso ahí a colación, ¿no? Porque claro, es que también supone una satisfacción de nuestras pulsiones agresivas que acontezcan esas situaciones. Que acontezca lo de Palestina y que haya ocurrido lo que ocurre no solo es una cosa del pueblo judío, es que hemos dejado todo que pase, ¿no? O que pase lo de... Es decir, que todos somos cómplices de alguna manera en que esas cosas pasen porque hay algo de nosotros que se satisface, si no, no podría pasar, si nosotros somos más. Pero también permitimos que eso pase porque está en nuestro ser. Pero otra cosa que me llamó la atención es que después de la muerte del padre, él asume, ¿no? su personalidad o su lugar. Entonces es como si hubiese estado esperando que se muera el padre. Es decir, que es un asesino ahí en potencia, ¿no? Bueno, está esperando todo el tiempo poco, para ¿no? hacer que se muera. Vivió poco. Digo que no es un esquema adecuado para vivir, ¿no? Un poco fatal, ¿no? Poco, por eso que no es el que eligió mal sus caminos de descarga, los eligió mal. ¿Por qué mal? Fue presidente de Estados Unidos. O sea, quiero decir, a lo mejor para él eso.
vivió fatal. Fue el éxito absoluto. No, ¿Cómo su que vivió super mal? yo, su Claro, super... su salud, ya, pero ¿cuántos Pero su seres super... humanos vivimos mal? No, pero su super yo no pudo satisfacerse con ninguno de los logros que consiguió. No. No, nunca era suficiente para él. Eso se llama ambición, ¿no? No, se llama el super yo patológico. No es ambición, es una patología. No está prohibido querer ganar dinero, querer conseguir cosas. Pero otra cosa es que en tu aparato psíquico hay algo que no funciona adecuadamente y que te impide poder satisfacerte con los logros que consigues, ¿no? Y luego la cultura o la sociedad o el derecho dirá si los logros que consigues están dentro del derecho o no. Porque también todo esto lo tenemos que insertar en una cultura de la sociedad humana, porque no vivimos sin cultura, ¿no? Que hagamos cosas, pero no podemos borrar la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad se han producido puntos, hitos y cosas que no se deben repetir o que se deben juzgar o que el hombre, o leyes que regulan las relaciones, y si no volvemos al principio, ¿no? Entonces también esa cultura tenemos que dar cuenta de ella, porque está en nuestro aparato psíquico y porque está como un elemento que nos permite vivir la vida que vivimos. Y si no la respetamos, pues volveremos a las cuevas. Claro, es que es cada vez, ¿no? Es cada vez aceptar que existe un otro, que existen las diferencias, que tienes que tener la realidad en cuenta, ¿no? No es que se supere y ya seamos... No, es cada vez y en cada acto y cada uno de nosotros, cada día. Claro, está la tentación de borrar lo anterior y empezar de cero, que yo lo haría mejor. Pero no es buen camino ese. Ese es el camino de la destrucción y luego, ¿no? Empezar de nuevo. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó producir lo que existe hoy en día, ¿no? Como el psicoanálisis, ¿no? Costó 1900 años desde la era cristiana a que surja el psicoanálisis. Entonces, aprovechemos que está, estudiémoslo, apliquémoslo para que la cultura y para que la ciencia sigan evolucionando y nosotros beneficiándonos de los efectos en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. La próxima conferencia, el mes próximo, el día 20 de febrero, y es un texto que tiene que ver con lo que estamos diciendo, el malestar en la cultura. Da la clase de la doctora Alejandra Menasa. Será también a las 7 de la tarde, siempre en el horario del seminario Sigmund Freud, y están todos invitados a concurrir. A continuación, siempre después del psicoanálisis, venimos con una buena dosis de vitamina poética. Así que a continuación les invitamos a participar en el recital Vitaminas, dedicado hoy a la poeta cubana Carilda Oliver Labra, que si no la conocen, pues les invito a conocerla. Es una grandísima poeta cubana que falleció con 96 años, hace unos añitos, pero que sigue viva en su poesía y lo van a descubrir. Así que les invito enseguidita a estar con nosotros y disfrutar de la poesía y de la noche. Muchísimas gracias. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis.